Una vez que ingresamos a la evaluación y ya cuando anotamos nuestro correo electrónico, tendremos que primeramente colocar nuestro nombre y comenzar con las preguntas. La pregunta número 1 dice: si bien la temperatura es una magnitud fundamental, ella puede considerarse a nivel microscópico como una medida promedio de la energía de 1. Traslación de las moléculas de un cuerpo. 2. Rotación de las moléculas de un cuerpo. 3. Vibración de las moléculas de un cuerpo. Y la temperatura se relaciona con estas tres formas de energía. Por lo tanto, alternativa E. 2. La temperatura a la cual cesa todo movimiento molecular de la materia corresponde a 1. 0 absoluto. 2. Menos 273 grados Celsius. 3. 0 Kelvin. Por definición, la definición que dan arriba es la de temperatura absoluta y corresponde al 0 Kelvin, y en grados Celsius es aproximadamente menos 273. Por lo tanto, la alternativa es E. 3. La temperatura absoluta correspondiente a la 37 grados Celsius es, para ir de grados Celsius al sistema Kelvin, tengo que sumar 273. Y 37 más 273 es 310 Kelvin. 4. Cuando comienza a circular agua a alta temperatura por la llave de bronce de un lavamanos, entonces la cañería comienza a calentarse en medida que circula el agua. El mecanismo mediante el cual se calienta la cañería es la transmisión de calor por... Aquí, clase número 1, conducción. 5. Por definición, la caloría es la cantidad de calor que se necesita para elevar la temperatura de... Una caloría es la cantidad de energía, el calor que se necesita para aumentar la temperatura de 1 gramo de agua en 1 grado Celsius. Por lo tanto, por definición, es C. 6. Cuando colocamos un pequeño cubo de hielo en una taza llena de té hirviendo, entonces es correcto afirmar que el agua hirviendo cede energía al hielo. Correcto. Parte de esa energía la ocupa el agua para derretir el hielo. Correcto. El hielo también puede ceder energía al agua. Falso. Dado que el hielo está a menor temperatura, él va a ser el que recibe la energía, no el que la cede. Por lo tanto, es 1 y 2. Alternativa A. 7. Desde el punto de vista del lenguaje técnico y preciso de la física, la típica expresión del lenguaje corriente o informal, hace mucho calor, es incorrecta porque 1. El calor no se hace o no se fabrica como si fuera un producto tangible. 2. El calor no se puede cuantificar. 3. La expresión alude a un estado térmico. El calor sí, comillas, se hace, porque aparece como una transferencia de energía entre un cuerpo a mayor temperatura a uno de menor temperatura, suponiendo que están en contacto térmico. Así que la 1 sería correcta. Y la 3, porque dice la expresión alude a un estado térmico, se está refiriendo a la expresión hace mucho calor. Como nosotros le decimos calor en realidad a la temperatura, también estaría correcto el 3. El que no es correcto es la 2, porque el que no estaría correcto es la 2 porque el calor sí se puede cuantificar. Nosotros lo hacemos en calorías o en joules. Así que la alternativa correcta es la E.
1 y 3. 8. Con respecto al calor como concepto físico, se afirma que 1. Es una sustancia que posee cada cuerpo. 2. Es una energía en tránsito. 3. Puede transformarte en otras formas de energía. Como hemos dicho, el calor no es algo que tengan los cuerpos. Es una energía que se transfiere debido a poner un objeto en contacto con otro a distinta temperatura. Pero no es una parte del objeto. Por lo tanto, la 1 no sería correcta. 2 es correcta porque es una energía en tránsito, y 3, como las otras formas, al igual que las otras formas de energía, el calor puede transformarse en otras formas de energía. Así que alternativa D, 2 y 3. 9. Para aflojar una botella cuya tapa se encuentra cerrada en forma hermética, se recomienda pasar la tapa de la botella por un chorro de agua caliente durante algunos segundos. Este procedimiento permite aflojar la tapa de la botella debido a que ocurre el siguiente fenómeno. Por supuesto que se trata de la dilatación de la tapa de la botella, pero el detalle de esta pregunta es que esa energía que se le transfiere con ese chorro de agua caliente no solamente dilata la tapa, también dilata un poco la botella. Lo que pasa, y por qué se suelta, es porque la botella se dilata menos que la tapa. Por lo tanto, sería la alternativa E. 10. La dirección natural del flujo de calor entre dos cuerpos que se ponen en contacto depende fundamentalmente de cómo voy a saber hacia dónde, comillas, fluye el calor. Es siempre desde un cuerpo de mayor a mayor temperatura a uno de menor temperatura. Por lo tanto, la forma que tengo para saber si se va a transferir el calor y hacia dónde lo hace es debido a la diferencia de las temperaturas. Alternativa B. 11. Los metales son buenos conductores del calor porque tienen electrones libres. Esto se debe a que el enlace metálico tiene esa cualidad, y tiene algunos electrones de la capa exterior, están como en una sopa, moviéndose, reemplazándose unos con otros. Es por eso que la transferencia de calor y de electricidad es fácil en los metales, en algunos metales. 12. En el interior de un refrigerador la temperatura es aproximadamente la misma en todos los puntos gracias a la circulación del aire. Ese proceso de transferencia de energía debido a esta circulación de aire se denomina convección. Alternativa C. 13. Una de las suposiciones siguientes que no forma parte de las que se hacen para la teoría cinética de los gases es que A, sin leer el resto, el número de moléculas es pequeño. Nosotros sabemos que el número de moléculas es muy grande. Por lo tanto, pensar de que tenemos un reducido número de moléculas es equivocado. 14. Consideren el siguiente enunciado. Volúmenes iguales de gas a la misma temperatura y presión contienen el mismo número de moléculas. Este enunciado, y creo que era parte de la guía clase 3, se llama hipótesis de Avogadro. Alternativa D. Y finalmente dice: imagine que la imagen representa una mezcla gaseosa en el interior de un recipiente. Señale cuál de los gases, cada gas corresponde a un color,
es el que ejerce mayor y menor presión respectivamente. Además, refrégase brevemente el porqué de su respuesta. Cuando pensamos en una mezcla gaseosa, y más aún cuando pensamos en la presión de la mezcla gaseosa, debemos evocar a la ley de las presiones parciales de Dalton. Ahí lo que sabíamos era que la presión total del gas, la presión de la mezcla gaseosa, es igual a la suma de las presiones individuales de cada uno de los gases, como si estuvieran solos en el recipiente. Y nosotros sabíamos que la presión de un gas, viéndolo con la ley del gas ideal, la presión de un gas es proporcional al número de partículas. Por lo tanto, como las pelotitas representan las moléculas, con más moléculas tengo más partículas, evidentemente, y por tanto ejerce mayor presión sobre el recipiente. Al contar las pelotitas, nos damos cuenta que el rojo es el que ejerce mayor presión y el morado es el que ejerce menor presión. Entonces los gases rojo y morado ejercen la mayor y menor presión respectivamente. Esto se debe a que la presión de un gas ideal es proporcional al número de partículas y a la ley de Dalton de las presiones parciales. Finalmente, enviar.